Buenos días con Pere Nogués, señoras y señores. Piloto de carreras, actualmente, bueno, yo creo que es consejero, ¿no? Entrenador. Pere, para la gente que no te conozca, por favor, coméntanos un poquito de tu biografía y así ponemos aquí a los arandinos y no arandinos al día de tu carrera, por favor. Caray, bueno, pues es un poco largo todo, pero bueno, vamos a resumirla. O sea, bueno, pues por la gente que no me conozca, yo fui campeón de España de Fórmula hace ya bastantes años y luego pues corrí en Fórmula 3, en Fórmula 2, estuve compitiendo en Fórmula 3 en el Campeonato Europeo y Británico y bueno, pues precisamente tuve la oportunidad de competir con pilotos que todavía siguen siendo amigos míos y que son ex campeones del mundo de Fórmula 1, como pues Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alan Prost. Precisamente con Nigel Mansell y con Nelson Piquet, pero más particularmente con Nigel Mansell, tenemos muy buena relación. Incluso pues estamos en conversaciones el año pasado para hacer un tipo de colaboración. Él tiene una escuela de karting en Inglaterra y yo pues quería aquí en Qatar también poner una escuela de karting y conjuntamente con él para los mejores pilotos que salieran de aquí, que salgan de aquí de la escuela de Qatar, mandarlos a su escuela para terminar la preparación. Y bueno, pues todo esto es lo que más o menos pues he hecho, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque además empezaste tu carrera en el año, si no recuerdo mal viendo tu página web, perenogues.com, empezaste en el año 75, ¿correcto? O sea, 18 años recién cumplidos, recién saca el carnet de conducir. Tú en vez de nacer con un pan debajo del brazo, yo creo que naciste con un motor debajo del brazo, ¿no, Pere, o qué? Sí, bueno, realmente pues yo llevo conduciendo desde que tenía pues 7 o 8 años. Yo me sentaba en las piernas de mi padre, en el coche, y mi padre pues fue el que me enseñó todas las técnicas para llevar el coche. Y después pues teníamos una casa en la montaña y allí pues como en aquel entonces no había pues todas las prohibiciones y leyes que existen ahora, pues mi padre me dejaba el coche para hacer trompos, para conducir por los terrenos que había allí en la montaña y bueno, pues allí pues nació, pues yo creo que allí es donde nació pues mi afición al mundo del motor. En aquel entonces no se podía correr en coches hasta que no tuvieras el carnet de conducir. Entonces pues yo tuve que esperar hasta los 18 años para competir. No competí en cars como ahora hay, pues lo que ahora existe es el karting y luego ya pasas a la fórmula. Y yo comencé mi carrera deportiva con los turismos. Empecé pues haciendo subidas en cuesta, que antes se llamaba, ahora se llaman carreras de montaña, creo que es, pero antes eran subidas en cuesta. Y así cuando yo empecé a correr, haciendo este tipo de carreras, hice 2 rallies, pero lo que a mí me gustaba eran los circuitos. Y al cabo de 1 año y medio, 2 años de competir en ese tipo de carreras, pues ya entré en el tema de los circuitos y tuve la suerte de ganar mi tercera carrera que yo competía en el Jarama con un R8 TS y ya de forma inmediata pues pasé a la Fórmula 1430, que es lo que había en aquel entonces. Y pues también en mi primera carrera pues marqué la pole position, fui delante todas las vueltas prácticamente hasta el final. Cuando quedaban 2 vueltas tuve un toque y me salí de la pista. Pero bueno, esto era ya al final de temporada, cuando yo debuté en este tipo de fórmulas, y al año siguiente pues fue cuando quedé campeón de España. ¿Y cuánto tiempo ha durado tu carrera como piloto? Pues como piloto estuve compitiendo prácticamente unos 15 años, porque de allí, luego ya, en aquel entonces, te hablo del año 76, en aquel entonces ya aquí en España pues no había más cosas para hacer. Entonces la única forma que había para poder seguir tu carrera deportiva era irte fuera de España.
y yo tuve el apoyo del RAC y me fui a correr a Inglaterra. Y allí fue donde pues, tuve la ocasión y la oportunidad de correr en Fórmula 4, en Fórmula 3, hice pruebas en Fórmula 2 y así pues hasta y estuve a un paso de llegar a la Fórmula 1, pero no había el apoyo económico suficiente y entonces aquí en España en aquella época era muy complicado conseguir todo el... Ahora también lo es, pero ahora al menos... Esta es gracias afición, a Fernando ¿no? Alonso, la gente conoce y las empresas pues apoyan lo que es la Fórmula 1. En aquella época yo me acuerdo que iba a pedir patrocinio y cuando les comentaba es que yo aspiro a poder ser campeón del mundo de Fórmula 1. Me decían, ¿Fórmula qué? Ni pastillas. se conocía siquiera, Ni ¿no? se conocía. Y bueno, pues así pues poco a poco pues fui subiendo y llegué hasta donde pude llegar. O sea que podríamos decir que actualmente el mundo del motor, el mundo de Fórmula 1 se puede conocer gracias a Fernando Alonso. Yo diría que sí. Aquí en España, por desgracia, pues se conoce, pues no por desgracia o por suerte. Digo desgracia porque en aquel entonces, en mi época, pues la Fórmula 1 era completamente desconocida o eran muy pocos los que lo conocían, ¿no? Y ahora, pues por suerte, pues todo el mundo lo conoce, se pasa a cualquier bar y mucha gente, la mayoría de gente conocen a Fernando Alonso, te hablan del KERS, te hablan de esto, te hablan de lo que es la telemetría, que aunque mucha gente pues no lo conoce, pero sí han oído hablar del tema, ¿no? Claro. Pues bueno. ¿Qué cambios puedes comentarnos desde que llevas tú en este mundo? ¿Cómo ha ido evolucionando el mundo de la Fórmula 1 o el mundo así de los coches en circuito? ¿Cuál ha sido lo más representativo que hayas visto tú de 25 años o 30 para acá? Pues muchísimo. Fíjate que entonces pues en las carreras de Fórmula, pues de Fórmula 1 o incluso de Fórmula 3, la Fórmula 3 antes era la talonera de la Fórmula 1, por eso era bueno el que correr en Fórmula 3, porque si allí podías demostrar tus habilidades, el paso a la Fórmula 1 pues era prácticamente directo, ¿no? El caso de Nelson Piquet, de Alain Prost, de Daniel Pironi, que ya no está, murió de accidente, de Stephen Johansson. Hay muchos casos pues de que eran así, ¿no? La Fórmula 3, pasabas a la Fórmula 1. Ahora hay muchas otras fórmulas de promoción para llegar a la Fórmula 1, lo cual creo que incluso es más complicado, porque claro, ahora hay el abanico es tan grande que los pilotos se encuentran en que no saben qué es lo que hay que hacer, cuál es la mejor forma para poder llegar, ¿no? Pero técnicamente el cambio ha sido bestial. Antes, por ejemplo, fíjate que en la Fórmula 1 salías a la carrera y tenías que aguantar el coche, te tenía que aguantar hasta el final de la carrera. No había cambios de neumáticos, a que no fuese pues por pinchazo, por accidente y tal, ¿no? No había las estrategias que ahora sí hay. No había comunicación con boxes. La única comunicación que había del piloto con box era con una pizarra que te sacaban los mecánicos cuando tú pasabas por la línea de recta, por la línea de meta. A veces pues con la confusión o con los nervios perdías incluso este contacto con tus mecánicos, ¿no? Cuando el coche sufría algún percance o cuando tú sentías que el coche no andaba bien o como tú querías que los mecánicos te hicieran algún tipo de retoque en el coche, eras tú quien tenía que parar en boxes, ¿no? Sin avisarlos, ¿no? Entrabas en boxes, pues ellos sabían, ostras, que entra el piloto, ¿no? ¿Qué pasa? Pues mira, pues necesito que me pongas más fuerza detrás, más blando delante, o lo que sea, ¿no? Era el piloto el quien decidía lo que había que hacer. Ahora, con toda la tecnología, ¿no? Desde el mismo boxes saben lo que pasa en el coche, saben todo lo que sucede dentro de un coche. Es más, a veces el piloto ni se entera y es del propio equipo, del propio boxes, cuando te dicen, ¡hey, para, que tienes un problema en la rueda trasera derecha! O algo así, ¿no? Fíjate hasta el punto, ¿no?, que ha llegado el tema, ¿no? O sea que hemos pasado de cuántos miembros igual podían componer, ya no un equipo, pero sí gente involucrada directamente en una carrera, de cuánta gente hemos pasado antes a ahora. Si hablamos de Fórmula 1, pues los equipos llevaban 15 mecánicos, 15 personas que eran las que estaban en el equipo.
si hablas de Fórmula 3, éramos pues dos mecánicos, el piloto y dos mecánicos. Ya quien tenía un poquito más de presupuesto tenía una persona como team manager, medio ingeniero, ¿no? Y dos, tres mecánicos, nada más, ¿no? Caray. Y ahora pues un equipo de Fórmula 3 pues también ya trae a sus 15, 20 mecánicos que están con el coche. Y Fórmula 1 pues ya no te digo, ¿no? Son 40, 50 personas las que están detrás de todo el Mucho sistema. en juego, ¿no? Económicamente, ¿sabes qué coste puede tener una carrera para para un piloto, para el patrocinador, lo que sería un equipo? ¿De Fórmula 1? Por ejemplo. Fórmula 1 ya son números ya estratosféricos, ¿no? Pero hay las fórmulas de promoción, como por ejemplo pues está la GP2, que en la GP2 pues puedes montarte puedes conseguir un volante pues por 1.100.000, ¿no? Hay equipos, pero ya no vas a ganar, que quizá pues por 800.000 euros te puedes montar. Luego tienes la fórmula Renault, que es la fórmula pues que donde han salido pues los pilotos actuales como Alguersuari, Daniel Ricciardo, que estás hablando ya de unos presupuestos de unos 600, 500, 1.000 euros al año por temporada, ¿no? Que por cierto, quiero dar un detalle interesante porque Daniel Ricciardo, su padre fue mecánico mío. Cuando yo corría en Fórmula 3, pues él se llama Bob Ricciardo, fue uno de mis mecánicos en la Fórmula 3. Y ahora pues su hijo es el que ha cogido el lugar a Jaime Alguersuari. ¿Qué instructores has tenido así que hayan estado en este mundo, Pere? ¿Que te hayan echado una mano desde que empezaste tu carrera? Pues prácticamente te diría que ninguno. O sea, yo me he formado a mí mismo a base pues, de experiencia, de entrenar, carreras, pero yo no es como ahora que hay pues que soy un ingeniero, un preparador físico o tienes pues un manager. Antes esas cosas no existían. Sí estaban ya en la Fórmula 1, pero en las fórmulas de promoción allí no. Yo me acuerdo que Nigel Mansell en Fórmula 3 su mecánico era su padre. Él y su padre. Y Nigel Mansell pues en Fórmula 3 te diré que tampoco era uno de los pilotos más rápidos. Prueba está pues que yo tengo parrillas de salida que estoy por delante de él, ¿no? Pero bueno, tenía pues un as escondido y cuando pasó a Fórmula 2 lo hizo muy bien, era inglés, hoy es inglés, y en aquel entonces pues estaba en el lugar adecuado, el momento oportuno, y él tuvo pues la suerte de poder llegar a la Fórmula 1, que allí pues el tipo le costó, pero pudo llegar a ser campeón del mundo. Caray. ¿Alguna anécdota así que tengas que no se te olvide de tu carrera? Sí, pues con Nelson Piquet y con Nigel Mansell jugábamos a ping-pong, jugábamos a golf juntos, pero hay un accidente que hubo en Brands Hatch, donde incluso sale por YouTube, que fue provocado por Chico Serra. Chico Serra le pegó a Derek Warwick le pegó a Nelson Piquet. Nelson Piquet salían los tres primeros, yo estaba en la línea segunda, por detrás de ellos. Nelson Piquet salió despedido del golpe, pegó con el guardrail y de rebote me pegó a mí. Entonces quedamos atravesados Nelson Piquet, yo le pegué luego a Tiff Needle. Quedamos los tres coches atravesados y detrás nuestro venían pues 25 o 30 coches más. Esto fue en la primera curva en Brands Hatch, que es una curva de derechas muy rápida, en bajada. Y bueno, fue un accidente espectacular, ¿no? Y pues bueno, mi coche pues quedó destrozado. Yo no pude seguir corriendo. Nelson Piquet sí, él tenía pues dos coches. Él pudo reparar el coche, él pudo salir después del accidente. Cosa que ahora, en los tiempos de ahora, no se podría. Ahora pues no hay todas estas normas nuevas que ahora han puesto, pues esto pues yo creo que esto perjudica el mundo del motor, ¿no? Antes tanto en Fórmula 3 como en Fórmula 1, si tú salías de los últimos, tú podías llegar a ganar la carrera, ¿no? Los coches eran casi todos iguales, no había tanta tecnología como hay ahora. Ahora es imposible, ahora pues el que si sales sexto, ya prácticamente pues ya no puedes, no tienes opciones de ganar. Antes sí, antes los equipos pues bueno, todos pues estaban más o menos allí, ¿no? Yo me acuerdo de la época en Fórmula 1, de Niki Lauda, de James Hunt,
de Hans Stuck, eran pilotos pues que, bueno, pues que a lo mejor en entrenamientos pues salías el 15 y ganaban la carrera al día siguiente. Caray. Y esto ahora es imposible. ¿Cuánto es lo máximo que has llegado a poner un vehículo? Vamos a decirlo así. Bueno, pues te diría posiblemente a 320, 330 kilómetros por hora. ¿Se ve algo a esa, Sí, a esa sí, velocidad? Sí que se ve, sí. Sí, porque bueno, ya estás Acostumbrado, ¿no? acostumbrado, ya sabes lo que haces, ¿no? Y bueno, pues tampoco tienes que ver muchas cosas, solamente en aquel entonces tenías que estar pendiente de los relojes del tablier del coche, ¿no? Para ver que no se calentase y que el aceite funcionara bien. No había, como hay ahora, el corte de revoluciones, que eso también es muy importante. Antes, si te pasabas de revoluciones, rompías el motor. Ahora no, ahora te pasas de revoluciones y el mismo motor corta, evitas pues romper un motor. Esto antes tenías que estar muy al tanto para que no se te ocurriera, ¿no? Para que no ocurriese ese problema que era muy fácil, ¿no? Equivocarte de marchas. Claro, las marchas piensan que era cambiándolo así fuerte, ¿no? Tenías que llevar aquí un protector porque tanto cambiar pues te hacías un daño, ¿no? Te hacías una llaga. ¿Un callo? Un callo, ¿no? Ahora no, ahora cambian con levas, van así, pam. Como la Play. No es fácil, ¿no? Antes tenías que cambiar y muchas veces había que hacer el doble embrague para que entrara la marcha. Claro, llegabas a una curva, pues a 280 por hora, donde tenías que frenar y venías en quinta, tenías que entrar en segunda, quizá, o en tercera, y claro, tú tenías que tener confianza en que la marcha te entrara para reducir el coche y poder entrar en segunda. Y a veces cuando no entraba la marcha y te equivocabas de marcha, subías revoluciones y el coche hacía un trompo o rompías motor. Esto ahora no sucede. Ahora vamos, ni se pasa por la fácil. cabeza. Caray, ¿cuántos circuitos has recorrido, Pere? Bueno, pues yo corrí por toda Europa prácticamente. Y luego también he corrido en Estados Unidos, donde corrí en óvulos, en los circuitos ovales. No corrí en Indianápolis, pero sí he estado en Indianápolis. Y en circuitos ovales corrí en Pocomo, corrí en Daytona, corrí en otros, que ahora no me acuerdo, en Milwaukee. He corrido en 3 o 4 circuitos. O sea que has estado prácticamente desde el inicio de tu carrera viviendo también en el extranjero, porque has estado en Inglaterra, Claro. Estados Unidos. ¿Y qué es lo que te ha hecho volver otra vez a España? Bueno, ya la edad. ya La nostalgia, ¿no? Igual. Sí, bueno, yo ya viví cuando me fui de España, me fui a Inglaterra, y allí estuve pues unos 6-7 años, y luego de allí pasé a los Estados Unidos, allí hice algunas carreras, y luego pues bueno, me quedé allí en Estados Unidos ya porque me metí en otro tema de cosas. Cuando ya dejé los coches, que ya tenía 33 años más o menos, ya no veía que mi carrera deportiva se había terminado o estaba a punto ya de terminarse. Entonces, pues bueno, me quedé en Estados Unidos haciendo otro tipo de cosas y me quedé como 20 años viviendo en Los Ángeles. Caray. Al principio no estuve mezclado en el tema coches, pero luego volví otra vez a mezclarme con el tema de los coches. Y bueno, y esto fue pues lo que al final pues decidí, pues que mi vida tenía que terminar en España otra vez, y bueno, pues decidí dejar todo lo que tenía en Estados Unidos y vine aquí otra vez. Y aquí estoy. ¿Y qué es lo que haces actualmente ahora, Pere? Bueno, cuando llegué de Estados Unidos me puse de team manager en un equipo de Fórmula Renault. Hacía también de monitor, que todavía lo estoy haciendo, con algunas marcas, ¿no? Pues enseñando lo que es la conducción segura. Yo conocí el drift en Estados Unidos y pensé que esto en España sería un buen tema. Cuando vine aquí a España, lo primero que hice fue esto, pues intentar pues averiguar más cómo estaba el drift aquí, y por sorpresa me di cuenta de que ya estaba bastante fuerte. No lo fuerte que está en Estados Unidos, pero sí que está, vaya, y está creciendo en creces. Y eso es lo que estoy ahora metido, ¿no? Pues intentando montar una escuela de drift que ya está montada, un equipo de drift que también ya está montado, y me estoy pues dedicando al tema este. Y entre todo esto pues hay bastantes proyectos que pueden pues funcionar en este 2012.
para ver, Sí, si porque sale aún algo. así estás en contacto con, vamos, provincias de toda España, con gente que conoces del mundo del motor, distribuida por toda España y en contacto continuo, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, estuve el 2011, el año pasado, pues estaba tiempo completo en el circuito de Qatar dirigiendo. Este 2012 pues ya no estoy a tiempo completo, pero bueno, sigo con los contactos y sigo pues organizando temas y bueno, pues vamos a ver si de aquí sale algo. Tengo otros proyectos en Cataluña que están a punto de cerrarse. Cuando estén cerrados del todo ya te lo contaré Ya nos porque lo son muy comentarás. interesantes. Claro que sí. ¿Qué proyecto, o sea, algo que nos puedes adelantar para este año que tengas, Pere? Bueno, ahora tenemos otro curso de drift este mes y el mes pasado tuvimos también el primer curso de este año y tuvimos 22 participantes, o sea, estuvo muy bien. Y ahora, pues, bueno, pues al día 19 tenemos otro curso de drift, que ya hay unos, no sé, ahora en ese momento que hay unos 8 o 10 inscritos. O sea, bueno, pues bien, ¿no? Está De la gente de cosa. toda España, además, ¿no? Sí, por suerte, pues nuestra escuela está cogiendo mucho interés y el valor pues que estamos dando pues, parece ser que lo hacemos bien porque bueno, la gente pues está cogiendo interés en nuestra escuela. ¿Quién puede hacer un curso de drift? En principio cualquier persona, pero así los concesionarios y gente que vende coches están en un constante, por ejemplo, escuela para conocer los coches que se venden, por ejemplo. O... No, bueno, el curso de drift lo puede hacer cualquiera, o sea, cualquiera pues que esté interesado en aprender las técnicas de cómo llevar, yo le llamo pues conducción lateral, cómo llevar el coche de lado. El drift es una técnica, son varias técnicas, ¿no? Pero lo que se trata es de controlar el coche en un constante derrape. Las marcas de coches lo que hacen más son cursos de conducción segura. Pero yo, que he sido monitor de algunas de estas marcas y he sido monitor y soy, también de cursos de conducción segura, yo creo que actualmente el drift es mucho más divertido porque es más emocionante. O sea, cuando aprendes a hacer el contravolante en el momento oportuno y tú tienes el control de este coche en un constante derrape en toda la curva a contravolante, es una sensación de poderío impresionante, de superación personal, ¿sabes? Ostras, he podido lograr mantener el coche cruzado, ¿no? Entonces, claro, en los cursos de conducción segura lo que haces es, te enseñan a cómo evitar el derrapaje, ¿no? Que está muy bueno, ¿no? Es muy interesante. En los cursos de drift lo que hacemos es provocar el derrape, pero controlarlo. O sea, te enseñamos a provocar el derrape y luego controlarlo. Entonces yo creo que se aprende mucho más. Aparte que es más emocionante y más divertido, la gente pues aprende a llevar un coche de lado en toda una curva, ¿sabes? Yo incluso te diría que yo creo que debería ser un tema obligatorio para casi. todo el mundo. Sí. Para condiciones meteorológicas, que todo el mundo, ¿quién no lleva coche, no? Sí. Muchas personas saben lo que es un contravolante, pero pocas saben utilizarlo, pocas saben hacerlo cuando hay que hacerlo. En el drift, pues en las escuelas de drift, lo que se enseña es esto, y más en nuestra escuela es lo que practicamos ya desde el principio. Enseñamos cómo hacer el contravolante, cómo anticiparte al trompo. Entonces, bueno, pues que se vea venir. Te digo, sí. Bueno, tú ya has visto lo que es el drift, ¿no? Es emocionantísimo, ¿no? Es una pasada, la verdad que sí. Se lo pasa, pero que muy bien. ¿Qué mensaje darías a alguien que, bueno, le gusta este mundillo o quiere empezar para, bueno, en un futuro quizás poder competir, ya que es una situación bastante difícil que no es al que todo el mundo no tenemos acceso? ¿Qué consejo darías a alguien que lo lleva en la sangre, que querría Bueno, si son vivir de esto? Si son jóvenes, si son muy jóvenes, porque ahora pues el problema es este, ¿no? Que así como antes en mi época, para empezar a correr, podías empezar a correr a los 14, 15 años, 18 años, ¿no? Ahora, pues cada vez más la gente empieza a correr de muy joven, con cars.
¿no? Ahora pues está de moda pues empezar en Cars, ¿no? Y aquí vas subiendo ya de nivel, ¿no? De los Cars pasas a los Fórmula y luego vas subiendo, ¿no? Esto es, digamos, que es el camino que está ahora más de moda para llegar a la Fórmula 1. Pero claro, no todo termina en la Fórmula 1, ¿no? Hay otras modalidades también, como son los rallies, como son pues los carreras en circuito que no son de fórmula, que son de turismos. Hay un montón ahora, por suerte, que no había antes, de especialidades donde el piloto puede escoger, ¿no? También todo siempre depende del presupuesto, porque por desgracia este mundo, este deporte, se mueve con el dinero. Si no hay dinero no se puede hacer muchas cosas, ¿no? También es verdad que ahora hay otro tipo de carreras que antes no existían y que sí se pueden hacer con poco dinero, ¿no? Hay carreras pues, o hay federaciones regionales que tienen carreras que se hacen con coches viejos, ¿no? Coches pues, y con muy poco presupuesto puedes correr. Entonces, pues no sé, la gente que quiera correr, pues ahora tiene un abanico de posibilidades, ¿no? Es cuestión de allí donde esté que pregunte o que se informe en su federación para ver todas las tipos de carreras que puede competir, qué es lo que más le gusta. Claro, hay gente que le gustan pues, los rallies, los turismos, y hay gente que le gusta la fórmula. La fórmula es más complicado, es mucho más caro. Los turismos pues también es caro, pero es más accesible, ¿no? Hay más formas, ¿no? más caminos, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo corría en fórmula, que es la época donde también corría Antonio Zanini en rallies, y él siempre me decía, pero ¿dónde vas con esos hierros? Esos son hierros, hombre, eso es un coche. Él decía que el coche de rallies es un coche de verdad, y que los fórmula eran 4 hierros, ¿no? Y juntos, ¿no? Bueno, siempre nos reíamos con esto, ¿no? ¿Y alguna cosilla más que nos quieras comentar, Pere? Pues nada, pues francamente, pues si alguien está interesado en el tema del drift, que es lo que ahora pues estoy yo metido más fuertemente, pues que se comunique conmigo en mi web. Puede entrar a perenogues.com, ¿no? O a través pues de Randa Actual también. Muchas gracias. Y pues nada más. Los otros proyectos que tengo de este año en el futuro, ahora no puedo contarlos, pero ya os iré contando a medida que vayan sucediendo. Ya sabéis, chicos, estaremos aquí al tanto. Pues muchísimas gracias, Pere Nogués, por esta mañana, aunque un poco fresquita, Sí, pero con buen tiempo aquí en la Virgen de las Viñas. Muchísimas gracias por tu presencia, por esta entrevista, y bueno, que esperamos estar otro día este año contigo para que nos cuentes más cosas, ¿vale? Un abrazo, Pere. Gracias. Chao.
en todo momento cuál es tener pista y la velocidad a la cual quiero jugar. Y también tiene audio para la conversación que tenga con el monito, Francisco Carmena. previas, tanto también el subido de fotos y las registros. Y se dio una lista. Ah, te vas a llenar el depósito, ¿no? ¡Qué cara! Pere Nogué, señoras y señores. Atención. Atención, el espectáculo, Ya te digo. Toma ya. Guapamente, Porque no tienes placas, si no te decía que al ritmo que vas que me acercas tú Aranda de momento. No, en Aranda Actual. Actual.com. Arandaactual.com. Ole.